Olá, ¿qué tal estilista, peluquero? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vas a aprender por qué te vienen los miedos al hacer los balayage. Te voy a enseñar cuáles son los 3 mayores miedos de por qué las personas tienen al hacer balayage. Entonces, muy importante lo que vas a entender hoy para poder perder estos miedos al momento de tomar la decisión, cuál es el fondo de aclaración. Te voy a enseñar, te he traído esto hoy para poder explicarte cuáles son los pasos, cómo romper a partir de hoy estos miedos y conseguir ser un estilista de esto con seguridad. Me llamo Rafael Braz y este es mi canal de YouTube. Antes de empezar a compartir contigo este contenido, quiero que hagas una cosa. Clica aquí abajo, suscríbete al canal y des a la campanilla, porque así toda semana vas a recibir mi contenido. Si sabes de algún estilista amigo tuyo que tiene que recibir este contenido, que va a ayudarle muchísimo, va directo ahí, comparte con él, porque ya vamos a empezar con todo este contenido de mucho valor. Llevo 22 años como estilista y esto, ¿qué quiere decir? Que he pasado por muchas fases, sobre todo al momento de las mechas tricotadas, mechas a gorro, he visto un poco de todo, pero te puedo asegurar que esta técnica que vas a aprender aquí hoy va a ayudar a tener más seguridad, porque mi socio y yo, Paulo Pequea, hemos desarrollado un método que en nuestro salón es como nuestra receta mágica, ¿vale? Esto es lo que hacemos cada día con nuestras clientas y que conseguimos resultados, tanto de morena iluminada como a rubias full blonde, pero hay algo en que nos ha pasado que eran los miedos, de por qué teníamos miedo a hacer balayage. Había algo en que nosotros no conseguíamos, que era hacer chicas muy rubias. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo hacer. No teníamos una receta, no teníamos un método y no teníamos a quién preguntar, ¿vale? Entonces todo eso nos generaba mucho miedo y fuimos aprendiendo poco a poco y eso nos tardó más o menos unos 5 años en conseguir crecer. Pero hoy te lo voy a compartir esto para que no tengas miedo. Y hay 3 cosas que son muy clave, sobre todo es fondo de aclaración. Las personas tienen miedo a cómo conseguir llegar a estos fondos de aclaración, estos rubios súper bonitos. Lo otro es cómo voy a hacer morenas iluminadas en que no me dejen un fondo de aclaración anaranjado, feo. Y el tercer miedo es cómo hago para no partir el cabello de mis clientas. ¿Sabes? Esto de que, ay Dios mío, no quiero dañar el cabello de las clientes. Entonces, ¿cómo hacer esto de manera ordenada y saber qué es lo que estás haciendo? ¿Cuáles son los resultados en que vas a conseguir? Primero de todo, que es conseguir llegar a ser un rubio full blonde sin dañar el cabello de la cliente. Imagínate que estamos aquí y esto es nuestra receta mágica, ¿vale? Hay una fase de cosas en que te voy a explicar ahora qué significa esto. Esto significa color natural, ¿vale? Va a estar escrito aquí, ¿vale? Color natural. ¿Para qué es esto? Para la identificación del tono de la clienta, para poder saber en qué color tenemos esta cliente y qué color queremos llegar. ¿Esto qué significa? Medio y puntas. Es la tonalidad que tenemos en la zona 2, que es medio y las puntas, para poder identificar si hay que hacer alguna corrección de color, queremos hacer alguna neutralización, identificar cuáles son los tonos en que tenemos. ¿Cuál es el fondo de aclaración deseado? Aquí veis fotos, ¿vale? De los colores y esto es tan importante poder identificar cuáles son los fondos de aclaración que tenemos. En este caso tenemos un fondo de aclaración altura 8. ¿Qué es lo que tenemos en el fondo de aclaración 8? Dorado, amarillo. Y esto hay que identificarlo antes, que es lo que quiero para poder crear este tono aquí que he dado como ejemplo de un trabajo que hicimos. Después hago la identificación de cuál oxigenada voy a trabajar, que cuál volúmenes de la decoloración voy a trabajar y luego la tonalidad del difuminado y del matiz. Si podéis ver, el difuminado y el color natural, el difuminado, son la misma altura, porque esto es lo que me da la seguridad de poder hacer un color tranquilamente y crear una transición, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo eso, lo que voy a hacer esta descripción, hay algo en que te quiero enseñar ahora. ¡Tarán! Esto aquí es la mecha test, ¿ok? Es cómo consigo saber si el cabello tiene salud para poder llegar al fondo de aclaración altura 8 y esto me hace tranquilamente ir al paso. Por ejemplo, si aquí en el lugar del 8 pusiera un 9 o un 10, yo lo tendría que valorar aquí en la mecha test y no solo en mi imaginación y no solo mirando el cabello, tocando. No, yo lo que quiero es saber si realmente puedo hacer. Entonces voy a testear el cabello, voy a ver si el cabello soporta esta decoloración. Entonces, una vez que tengo esto y ya lo tengo diseñado, todo esto, cómo lo voy a trabajar, cuál es la identificación del cabello que tiene, yo puedo ir a hacer esta mecha con mucha seguridad. Entonces, hemos entendido, yo creo la identificación
de lo que quiero hacer y lo que quiero conseguir, ¿vale? El fondo de aclaración altura 8, el color que tiene, y hago la mecha test. Entonces el cabello va a abrir y voy a poder decir, wow, puedo hacer este color, entonces voy a crear la tonalidad del difuminado, que está totalmente relacionado al color natural, y los matices. ¿Por qué? Porque esta mecha que he hecho, la mecha test, tengo que hacer 1, 2, 3, cuántas tengo que hacer, es para que yo pueda diseñar el matiz que voy a utilizar antes de empezar, porque la mecha test me da esta seguridad que todo el cabello soporta. Entonces hemos entendido esto, por qué conseguimos hacer rubias súper claras de manera seguidas con todo el equipo. Nosotros en el salón conseguimos hacer 6, 7 rubias, para que tengas una idea, en el mismo día, sin preocupar, entregando un resultado. ¿Y esto por qué? Porque hemos encontrado un método. Paulo y yo hoy damos formaciones y conseguimos compartir a los profesionales, ¿vale? Esta seguridad. Yo, por ejemplo, dentro de la comunidad Más que Peluquero, comparto toda esta guía con cursos, con maneiras em que mis alunos podem vir a fazer curso comigo e además les saco sus dudas, traem as dúvidas a uma classe e eu aí les respondo e ajudo a como crescer. Então, a partir de aí, não tenham este medo de conseguir provar coisas novas e fazer novos colores. ¿Por quê? Porque têm um espaço, um lugar onde consigam viver melhor, não têm estas dúvidas, não estão só na cabeça, conseguem perguntar, compartem ideias, compartem dúvidas e isto faz com que possam crescer muito mais. Estilistas. Passo número 2, o processo de la mecha test. Ai, Rafa, pero tenho que ensinar esta de aqui que vamos fazer, ¿vale? He hecho la mecha test, este es el caso de una rubia y ahora vamos a ver este caso de aquí. Un fondo de aclaración altura 7. ¿Qué hay en el fondo de aclaración altura 7? Hay naranja y dorado. Esto mismo, hay naranja y dorado para hacer morena iluminada. Y muchas personas tienen mucho miedo de esto. ¿Por qué? Porque el fondo de aclaración naranja es como que es el pánico, ¿no? Es un color feo. Pero realmente para crear un morena iluminada con el color este que has visto aquí, es un tono muy bonito y necesitas sacarlo en la altura 7. ¿Para qué? Para que este color dure con el tiempo. Si no lo sacas en el 7, si lo sacas en el 8 o el 9, ¿qué va a pasar? Luego con los lavados se te va a ir el matiz y va a perder el efecto. Entonces, ¿qué hay que aprender? El efecto del cardado. ¿Cómo mezclamos una base 4 con un fondo de aclaración 7 y conseguimos neutralizar este efecto? Esto es de altísima importancia y esto es lo que te va a dar esta seguridad de entender que la neutralización del color del 4 con el 7 te va a entregar un color que no es este naranja encendido, sino que es un color cálido y bonito. Entonces, entendiendo esto, seguimos el mismo proceso, el diseño. Esto de aquí, yo aconsejo en que tengas una tiza líquida. Ese nombre que ves aquí, tiza líquida. ¿Para qué sirve esto, Rafa? Para poder diseñar en el cristal. Este mismo ejemplo que estamos haciendo aquí, lo podrás hacer en el cristal y podrás seguir viendo esta técnica mientras estás trabajando con la clienta. Y otra cosa, no te asustes, a las clientas les encanta. Nosotros a todos nuestros alumnos, como hemos empezado, también lo hacemos así y les encanta para poder tener seguridad y ven ese diagnóstico como súper profesional y dice, wow, ¿sabes? Sacar el wow de la clienta, de ver un otro nivel de profesionalidad. Todos mis alumnos hacen esto y están triunfando. Y quiero que tú que estés viendo este vídeo también puedas crecer, valorar muchísimo y ganar mucho dinero haciendo colores increíbles y ser más valorado por tus clientas. Así que hemos entendido esto, el fondo de aclaración 7 es súper posible, sí. El cabello no se te va a quedar un naranja feo porque va a estar mezclado con la altura 4 del color natural. Eso todo te lo voy a enseñar más a fondo y te voy a poder ver en otros vídeos que tengo también en el canal, ¿ok? Siguiente paso, que era lo que hemos hablado. Rafa, ¿cómo hacer una rubia y no romper el cabello? Vale, te voy a enseñar ahora cómo lo hacemos, ¿vale? En el caso aquí de Elaine Gómez, ¿vale? Una super rubia, la técnica correcta. Pero ¿por qué hemos conseguido llegar a un fondo de aclaración a altura 9 y no hemos partido el pelo? Es un proceso muy top. Es con la mecha test y valorando. Este cabello nos ha tardado, voy a apuntar aquí para que no crean que estoy mintiendo, 2 horas y media, ¿vale? 2 horas y media. ¡Wow! En decolorar para llegar a la altura 9. Pero Rafa, ¿tú has tenido esta seguridad? Sí, lo he tenido. ¿Por qué? Porque lo he hecho la mecha test antes. He diseñado el color, mira, na base 5 para llegar hasta la altura 9 y quedó este color aquí. Súper bonito. Tiene una base oscura con el fondo de aclaración 9. Hemos utilizado toda la regla que te lo he
explicado y ¿sabes qué? Su color va a durar más de 3 meses. ¿Por qué? Porque el fondo de aclaración está perfecto y así ella va a conseguir tener su rubio, aunque tenga una base oscura, muy bonito sin utilizar champú violeta, como otros vídeos que tengo en mi canal también enseñando por qué no utilizo el champú violeta. Ahora te pregunto, ¿te da miedo aún sabiendo esto? Entiendo que en algún momento sí, porque no has practicado, pero quiero explicarte, yo acompaño otros alumnos también, otras personas a este proceso de transición. Lo único que tienes que hacer es seguir viendo los vídeos y entrar en mi Instagram, ahí hay más contenidos, siempre abro lugares para poder dar a conocer y para que puedas entender cómo crecer en tu carrera. Así que haz una cosa, deja tu comentario aquí abajo, ¿cuál es el siguiente vídeo que te gustaría ver dentro de nuestro canal aquí? Es un espacio para que nosotros como profesionales podamos crecer. Yo estoy escuchando y te voy a yo mismo contestar aquí abajo tu comentario. Entonces nos vemos en el siguiente vídeo.